Toda la línea de caballeros, 30% de descuento hasta agotar existencias. Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Una pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, voz viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es Hasta agotar existencias. 11.1. Y el director de vuelo, el internacionalmente desconocido Fabián Pelayo, pero localmente muy conocido, me dice que es hora de que me eche a volar. Donde el director de vuelo manda, hablador obedece, no gobierna. A volar, a volar, a volar. Esto que es un deporte tan extremo como placentero de volar con la lengua y tratar de que no me dejes volando con la lengua. Si lo logro, tú dirás, a volar, a volar. El miércoles apenas el miércoles que tanto hace que me subí a la antena a tratar de lograr lo que esta noche ya he logrado, encontrar tus orejas. El miércoles te contaba algo a propósito de plumas. Mira, nuestro amigo Omar Arellano me pregunta que si es posible o cómo es posible escribir con una pluma. Pluma. Volar, volar, volar. ¿Entiendes la relación? Como las aves sin plumas no vuelan, y esto es lo que le va a dar la continuidad o el intento de continuidad a nuestra conversa de esta noche. Claro, Omar se corta una pluma en ángulo de 45 grados, una pluma de caño grueso, no de periquillo sarniento ni de pajarillo agrarista o qué sé yo, sino de guajolote. O se corta, se moja en tinta y se escribe. Así durante siglos, tal Cervantes, y a una mano porque a la otra se le fastidió en Lepanto, los turcos, tú sabes, este lío que ya está a punto de acabar entre yo tengo toda la verdad y tú no tienes nada de verdad. Y la historia. Entonces, con una sola mano y pluma en ristre, escribió su Quijote. Y así los transcriptores, a lo largo de toda la larga Edad Media, fueron copiando aquellos que conocemos tú y yo como clásicos, que no los hemos leído ni tú ni yo, pero hemos oído hablar de ellos, de Aristóteles, Sócrates, Platón, Séneca, y qué sé yo, hasta la Biblia. Con eso te digo todo. Nuestro amigo allá de Pastor Ortiz, el prof. Chon, así le conocen, Pastor Ortiz, también me dice que pida una disculpa y que él sí ensaya a escribir con plumas tal cual y que le sale. Se puede, claro que se puede. Y a ver hasta dónde desembocamos a propósito de plumas, plumeríos y demás, aves y qué sé yo, pero una rectificación grandísima. Pastor Ortiz no se encuentra en Guanajuato, se llega por Pénjamo, pero está en Michoacán. Y me dice el prof. Tapia, John, que Pastor Ortiz antes se llamó Surumuato. Y luego te contaré, a ver si nos ajusta el tiempo esta noche, de unos individuos que llegaron allá cuando la crisis del 29, corridos por tú sabes quién, porque cuando necesita mano de obra los acepta y luego se cierra la puerta y los echa para afuera. Llegaron a Guadalajara unos personajes que fueron apodados aquí por los tapatíos así como Surumatos. Y fueron los fundadores, a ver si nos ajusta el tiempo. Si no, otra noche te lo cuento. Surumatos, un denominativo. No sé de dónde surgió, pero mi abuela Lola me contó eso, la historia de los Surumatos. Surumuato, entonces rectifico, profesor Tapia, es ahora Pastor Ortiz.
republicana y revolucionariamente renombrado ese punto en la geografía de Michoacán, hasta donde llega la conversa gracias a www.alvargonzalez.info, que se traduce la web. Plumas, el asunto. Te escribes, te gusta escribir. ¿Te acuerdas aquello de que músico, poeta, todo escritor y de chiflado, todos un poquitín? ¿Cuánto hace que no escribes una carta? No dije un tamail o un correo electrónico o un mensaje a través de estas modernas maquinitas transmisoras de ortografías quebrantadas y de idiomas destrozados. No. ¿Cuánto hace que no tomas una pluma y escribes un mensaje de amor, de odio, de desencanto, de... El arte escritorio se está perdiendo, pero no me dejes que pierda el hilo a propósito de plumas. Te digo, el miércoles empecé a contarte la historia de una máquina simplificadora de la escritura y que tiene la misma edad que yo tengo y que cumple años en febrero y que su inventor se llamó Ladislao. Pero en su momento vamos a aterrizar en ese punto, porque ahora voy a hablar de otro tipo de plumas, de aves, de asuntos. ¿A qué te suena la palabra desplumantes? Se supone que en los garitos, que en las casas de apuesta, se practica eso del arte de desplumar al prójimo que va ahí retando las leyes de probabilidad. Por lo general, y me atengo a las estadísticas, el que se pone a apostar sale desplumado. Es una metáfora encantadora porque fíjate lo que han logrado discernir científicos o biólogos del Instituto de Altos Estudios del Obvio de Tajimaroa, que un ave sin plumas no vuela. Ni aquí, ni en Autlán, ni donde Tula, ni en ninguna parte. Un ave desplumada no vuela. Es una maravillosa deducción, brutalmente obvia. Tú sabes, el lema de los biólogos de Tajimaroa es ese, obviamente. ¿Y por qué le doy por este rumbo a la conversa? Porque parece que la suave áspera patria está pasando por un proceso de desplumaje. Metáfora. ¿Te acuerdas que hemos hablado no hace tanto del escudo nacional? Tú lo sabes, lo tienes memorizado, puesto, claro, nos vincula, nos relaciona, nos une esa parte visual de nuestra mexicanidad. El escudo nacional. La figura principal del escudo nacional, ¿cuál es? Acertaste. No, lo advierto así porque la conversa tiene una característica notabilísima que no está hecha para Tutilemundi, sino para hacer la conversa compensante. La conversa que pretende alcanzar partes de tu cesera que otras emisoras ni siquiera les importa que existan. Vivimos de símbolos. Sí, hay un símbolo que es unificante de la mexicanidad. Ese símbolo se llama peso. Alguna noche, andando la conversa, te conté de cómo un francés allá, voilà, tiempos de aquellos reyes tan emperifollados, antes de la Revolución Francesa, claro está, se le ocurrió inventar el papel moneda. Los chinos luego, siempre los chinos, ahora que van un paso adelante en esta remodelación histórica globalizada, afirman que ellos fueron, pero en la era moderna fue ese Lo, se apellidaba así, Lo. Se escribe L-A-W. Un escocés ido a Francia, convence a los franceses y empieza a circular, porque era muy pesado el traer metales preciosos en la bolsa, era muy gravoso. Entonces él dice, vamos, él además de todo le gustaba apostar, era un apostador, le gustaba desplumar a otros, y ser desplumado es el riesgo de las apuestas.
Y entonces dijo, pues en vez de traer aquí montones de metal más o menos precioso, vamos usando papel, moneda, que es un símbolo aceptado por todos de que eso vale tanto. Y el peso mexicano está, y yo no puedo evitar, por razones de contrato selectivo de trabajo, de hablar de cosas que son parte de la cotidianeidad. Desplumadero internacional. El peso pesando cada día menos. El problema plumario, si tú revisas un papel moneda, verás que vienen ahí unas firmas muy bonitas de quienes con una pluma le dan valor simbólico a eso que usamos tú y yo, que cuesta tanto trabajo alcanzar, pero que se evapora, ¡pum!, en cuanto la quincena pasa. Una buena noticia a propósito de este proceso que es internacional. Esto nos debe alentar frente a su majestad, el dólar. Las monedas están sufriendo un problema de desplumamiento. Se están desplomando. Mira, las palabras, a veces consonantes, tienen algo que ver. Aquí va una buena mala noticia. La primera, y que tiene que ver con ese invento, un par de inventos que hoy en la noche te voy a contar. Son tan simples y tan fáciles de utilizar que no te parecerá que fueron objeto de mentes privilegiadamente distintas. No genios. Vuelvo a lo mismo. Este mundo camina gracias a la clase media pensante, no a los grandes genios, no a las grandes cúspides del saber, sino a individuos de clase media intelectual que piensan y convierten sus pensamientos en realidad. La buena noticia es que en esta globa terrestre ya todo está inventado. La mala noticia es que hay que reinventarlo todo. Ya las pruebas me remitiré en su momento de oportunidad. Si me dejas aquí hablando al aire, no me vas a dar oportunidad eso de mostrártelo. Peso, cómo se ha desplomado. Ahí te va de corrido. Con siglas, porque así se entiende mejor. Lea. ¿Te acuerdas de aquel sexenio de Lea? 1976. El peso bajó de 2.50 a 15.36. Con JLP, aquel de que iba a administrar la bonanza, 1977 baja de 15.36 a 22.56. Luego en 1982 baja de 24.48 a 87.62. Luego con de la M, de 1973, 83 empieza a bajar de 87.62 a 150, luego de 150 a 185, luego de 185 a 313, luego de 313 a 627, de 627 a 7.404, no, 1.404, me equivoqué. De 1.404 brinca a 2.291 pesos por dólar. Luego llega Carlitos, aquel de que se creyó muy grande y es muy chico, y se enriqueció porque sí, y 1990 de 2.481 pasa a 3.460, pero viene el truco magistral, quítale ceros para que no se vea, y pasó de 3.46 a 4.89. Luego ya con el señor Z, Mr. Z, pasó de 4.89 a 6.42, luego pasó de 6.42 a 7.92, luego de 7.92 a 10.37. En el 2000 estaba a 9.60 y más o menos se mantuvo durante el sexenio del señor F en 10 pesos. Y ahora la barrera de los 15 pesos se ha roto, pero ojo, son 15,000 pesos. Cuando yo nací, el dólar valía 8 pesos con 50 centavos y ahora este que aquí está platicando contigo es testigo de algo que resultaría impensable: 15,000 pesos por $1. Esto se llama desplumadero. Pero, te repito, la buena noticia es que todo ha sido ya inventado y la mala noticia es que tenemos que reinventar todo. ¿Me crees? Parece una paradoja, una contradicción,
pero no lo es. Tienes paciencia, te quedas, me acompañas. Yo soy Álvaro González, esto es Jalisco Radio, que amablemente me permite conversar contigo así a estas horas de la noche. 11:15. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo. Seguimos, allá tú. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Once con 19 y se solicitan reinventores. Tal cual. Y a ver si no, en mi vuelo no pierdo la ruta. Hay unos asuntos así, tú sabes. Los pilotos, los radiofaros llevan así como puntos muy claros de paso en su tránsito. Entonces cuando Fabián me dice a volar, yo trato de no perder el rumbo. Entonces tengo puntos fijos. Esto es parte, no hay ningún misterio, parte de la hechura de la conversa. Un asunto se llama plumas, otro tinta, papel. Tinta, papel, son otra cosa los billetes. El dinero no es otra cosa sino tinta, pero tinta especial, un papel especial, al que tú y yo le conferimos simbólicamente un valor especial, a un precio. Ahora no me pongo a hacer esas diferencias que el tal, nuestro padre Adam Smith, el padre de la economía, el padre de esta ciencia ficción en la que estamos imbuidos tú y yo, él hacía una diferencia muy precisa entre valor y precio, pero ahora la dejo de lado. Plumas, tinta, papel, pesos que se llamaron así porque esta es una noticia de tiempos coloniales, de cuando el peso pesaba. Entonces en las tiendas todavía los comerciantes tenían sus básculas porque llegaba aquel individuo con sus reales, con sus tlacos. Las monedas tienen nombres muy simpáticos. Tostones, dirá esta palabra que todavía prevaleció. A mí me tocó conocer los tostones, pero venía del tiempo colonial porque había unas monedas en tiempos de la colonia que tenían ahí impactada, así, tal cual, las monedas se hacen suajes, se cortan, se impactan, se presionan y queda ahí una figura más o menos reconocible. Entonces traían la cara del monarca, traían la cabeza del monarca, traían la testa del monarca. Y como el monarca parecía un poco cabezón, entonces testón, pasó a ser tostones, que ya los jóvenes de hoy en día no tienen ni idea de lo que fueron aquellos tostones o las pesetas que eran de 25 centavos, pero los pesos pesaban. Entonces de pronto el peso ha perdido eso, paradójicamente. Y esa teoría de que la moneda es lo que le da valor a una sociedad, a un conglomerado nacional, es totalmente falsa. Lo que le da valor a la moneda es la nación, ese gerundio permanente que todavía estamos ingeniosamente, o debemos ingeniosamente tratar de reinventar, porque algo parece que no está funcionando, son los síntomas visibles de un proceso en donde el peso ha perdido eso. Ya nomás porque apuntes históricos. Corría el año glorioso de 1776 y el país modelo, el que se convirtió en nuestro modelo, o el modelo de 1810, ya es palpable que teníamos un poco, como dicen, es un término muy recurrente, anda norteado el fulano. Yo no he sabido por qué dicen eso, está norteado, pero es sinónimo de estar un poquito desorientado. Ya en 1810, y en su momento y oportunidad te traje unas páginas selectas de mi periódico favorito que se llama El Despertador Americano, hecho por don Severo Maldonado, aquí en Guadalajara, cómo mostraba ya ese norteamiento incipiente de una nación que todavía no nacía, encandilados por el norte rutilante,
Ya lo veíamos como un modelo a seguir y que íbamos tenazmente a perseguirlo. Pero a lo que voy es a esto. Cuando en 1776 los 13 estados iniciales de los Estados Unidos de allá, no los Estados Unidos mexicanos, que son los de acá, dijeron, bueno, ¿y cuál va a ser nuestra moneda? Entonces hubo un problema, una discusión en Filadelfia muy simpática. Primero, ¿cuál va a ser nuestro idioma? Por un voto ganó el inglés. El otro idioma, lengua que estaba en cuestión, era el alemán. Como el pleito era entre dos países, madre patria, inglesa, y las colonias, hijas de esa madre patria, entonces había ciertos resentimientos y había una gran migración ya de alemanes. Entonces decidieron por un voto que el inglés iba a ser el idioma oficial de esos estados. Y una vez se me ocurrió decir que nos habían copiado el nombre, pero así me fue. Estados Unidos de América. Y luego, ¿y cuál va a ser nuestra moneda? No me lo vas a creer, pero el nombre de dólar es alemán. Joachim Thaler. Una región en Alemania donde se extraía un metal que en ese tiempo era precioso, ahora es una materia prima cara, pero en esto va la plata. Y se hacían unos pequeños cuños que circulaban, que se llamaban táleros. Joachim Thaler, los táleros. Entonces, ese término tálero viene la palabra dólar. Pero como las 13 colonias norteamericanas se independizaron, ¿y cómo le hacemos para fabricar moneda? No, pues no tenemos ni casas de moneda, ni aquí minas de donde sacar metales preciosos. Entonces, ¿qué tal si... Una buena noticia. Los primeros dólares que circularon en la Unión Americana eran pesos acuñados en México. Monedas de plata pesadas mexicanas. Hasta que ya se las ingeniaron, entonces ya hicieron sus propios táleros, dólares, y lo que es la historia. Te digo, todo está en un proceso de... Siempre, la historia es eso, es un proceso de reinvención, lo que se dice ya. La historia no es una ciencia que acabe con punto final, sino con puntos suspensivos. Reinventar, porque, te digo, ya todo está inventado, pero en esta globa compleja, todo está por inventarse. A las pruebas me remito. Inventos, es uno de los temas que a mí me encanta. Y tú pensarás que yo invento la conversa, ¿no? Yo soy un simple ventilador, me puedes llamar el ventilador González. Yo, por ahí hay unas cosas que se llaman libros. No creas que voy mucho todavía al recurso de la tecla mágica. Me encanta leer, papel, tinta puesta en libros. El miércoles le rendió homenaje al inventor del sistema de transmisión de conocimientos más formidable que ha habido en la historia de la humanidad y que se llamó originalmente Johannes Gainflish. Y te decía el miércoles que se cambió por amor a su madre el apellido y se puso Gutenberg. Johannes Gainflish, la imprenta. Y eso simplificó el proceso de transmisión de conocimientos, pues ya no era preciso copiar letra a letra y con una pluma de ave. Hace un rato, y aquí está ella, luego le hablas para que no se me duerma, por favor. Hace un rato con mi nieta, Aurora, me puse a enseñarle cómo se puede escribir con una pluma de ave y me dice, abuelo, sí se puede, sorprendida. Después de la imprenta ya se podían reproducir los libros escritos a mano, con pluma, pero ya se podían reproducir presionando el papel con esos mecanismos tan primitivos de las primeras imprentas. Pero tuvieron que pasar muchos años para que se simplificara la forma de escribir. Quiero presentarte... Prepara, hay un notificador allá de la mesa central, que yo no sé, a veces soy un poco masoco, sufro oyendo lo que dicen, y luego de pronto empieza a gritar y dice, sube al volumen al radio porque voy a... ¿Para qué le subes al volumen si podemos hablar tan a gusto tú y yo en este tono? Pero hace un rato antes de venir aquí,
me puse también con mi auxiliar, que ya te diré cómo puedes hablar con ella marcando el 30 30 53 26, porque ha venido a ayudarme a tomar nota de tus llamadas, porque es viernes, porque le encanta, porque... Y le dije, mira, te voy a presentar algo, Aurora. Y fui a mi extensa bodega de tiliches y la saqué. Es una Remington, con ese nombre, de un personaje que algún día te voy a ofrecer mi versión escrita sobre la historia del Remington tapatío. Pero el Remington fue la gran revolucionaria, no solo de las armas, sino también de la escritura. La máquina de escribir donde mi madre aprendió a rápidamente ir con sus dedos poniendo sus ideas o copiando, y yo la tengo, funciona. Te la presento a tus oídos. ¿La oíste? Una máquina de escribir Remington del año 1935, donde yo aprendí también a escribir abueladedos, y que es el resultado sorprendente de una ingeniosa mentalidad que inventó algo que nadie creía que fuera a funcionar. Te la presento esta es la muestra de cómo el mundo funciona por la clase media intelectual, no por los grandes genios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú has oído hablar alguna vez en tu escritoria vida de Christopher Latham Scholes? Él fue. Tú tienes una computadora. Claro, Fabián, yo, mi nieta, es parte esencial ya de la vida cotidiana. El teclado en la computadora es la derivativa de aquello que inventó en su momento Christopher Latham Scholes. Nadie creía. Mira, esto se me hace genial lo que comentó una periodista de la época. Dice, el mundo la necesitaba. Siempre había necesitado de eso, pero el mundo no se había dado cuenta de que la necesitaba. La máquina de escribir. 1874. Apenas, es un parpadeo en la historia de la humanidad. Te repito, antes de la máquina de escribir, querías hacer un libro, tenías que desplumar un ave, tal cual, mojar la tinta, mojar la pluma en la tinta y deslizarla por las páginas de un papel que hasta también 1800 y tantos se simplificó la forma de hacer lo que era un producto de alto precio que era el papel, y ahora mira cómo lo desperdiciamos tú y yo. Ya te conté alguna noche también cómo fue un francés viendo las avispas, los nidos de las avispas, que dedujo que se podía hacer papel aniquilando bosques, como lo hemos hecho los mexicanos, a diferencia de los finlandeses que cortan, plantan y nos venden papel. Los periódicos que están hechos en la suave áspera patria están metidos en la crisis del papel moneda y del papel donde imprimen sus noticias, porque todo el papel o la gran cantidad de papel donde se imprimen los periódicos viene de allá, donde los pesos cada día pesan menos. Te digo, la imprenta, los torniquetes, tórculos, los nombres que tenían las partes de aquellas imprentas primitivas que había que presionar sobre el papel, impresionar el papel. Eran nombres muy, muy simpáticos. Allá por 1800 y tantos también se empezaron a diseñar otro tipo de prensas mecánicas. Pero a lo que voy es a esto, la máquina de escribir. Máquina de escribir. El señor Scholes andaba
día pensando cómo podría simplificar el proceso de escritorio, tal cual, así se dice, el proceso de los escribanos, y empezó a utilizar cuerdas de piano. Si te fijas, un piano con sus martinetes o martillos, esos con los que pulsa las cuerdas, fue lo que le inspiró a tratar de hacer una máquina para, en vez de que al apretar la tecla se produjera un sonido, quedara impresa en el papel una letra. Empezó a trabajar con papel carbón, otra de las, ¿cómo podríamos llamarle? Otra de las tecnologías ya pasadas de moda, ahora que las copiadoras estas láser imprimen y copian. Y ya te conté también de esa máquina que nadie creía que tuviera ningún futuro y cuyo inventor le puso ese nombre en griego, seco, Xerox. Eso significa en griego Xerox, seco. Y el inventor también de las copiadoras, como en su momento te lo conté in extensis, como la suegra lo corrió del apartamento porque en la cocina se ponía a hacer cada mejunje y cada experimento, que todo el edificio aquel que de apartamentos de la suegra lo acabó corriendo, lo dejó sin esposa. Pero la máquina de escribir, un invento formidable. La primera letra inventó una máquina tan sencilla que una sola letra podía escribir, que no nos serviría mucho a ti y a mí que vivimos o maltratamos esta lengua, porque la primera letra que escribió Scholz con su máquina primitiva fue una W. Qué poca función tiene en nuestro lenguaje. Y entonces fue perfeccionando su maquinita y empezó el proceso de buscar a alguien que creyera en él. Y fue a dar a Ilion, una pequeña población de Nueva York, donde estaba establecida una fábrica de armas que había sufrido una gran baja en sus ventas después de que acabó la llamada guerra civil o guerra de secesión, esa guerra entre esclavistas y no esclavistas en USA. Entonces no tenían muchos ya a quien vender sus armas, los de Ilion, los Remington, y querían producir otras cosas. Ya estaban aplicados a otro descubrimiento, a otro invento maravilloso, hijo del siglo XIX, que fue la máquina de coser. Pero llega Scholz y les enseña una máquina portátil que era un monstruo de máquina. Y Remington empezó a producir en 1872 aquella máquina de escribir. Pero, ¿qué crees? Como no existía, sino muy escondida la necesidad de tener una máquina de escribir, nadie la compraba. Pero, ojo, marketing, y ya tendríamos que entonar, porque ya estamos metidos en eso, y dentro de el faro luminoso del siglo XXI, de esta globa que tiene que reinventarse, ya está el proceso marketinesco para que el domingo te plantes frente al plasma y te pongas a ver cómo... Oscar, tal cual. ¿Te acuerdas de que Harriet, aquella muchacha en 1932, vio la esculturilla que había diseñado el tramoyista de la Paramount y dijo, esto se parece a mi tío Oscar, y por eso esas estatuillas se llaman así? Pero ya está el marketing, la maquinaria prodigiosa para plasmarnos frente a la plasma televisiva, a ver algo que es parte de un mecanismo de podemos llamar de desplumamiento, o de promoción cinematográfica, promoción cinematográfica. Entonces, Scholz y Remington no tenían nadie que comprara su máquina de escribir. De pronto, casualmente, Mr. Clemens, tal vez hayas oído tú hablar de Mr. Clemens, él se cambió el nombre para fines también de marketing y de promoción literaria. Él pasó a la historia de la literatura como Mark Twain. Él compró una máquina y empezó a recomendar su uso allá por 1874, y ya dentro de un gremio de escribidores profesionales empezaron a imitar a Mark Twain, pero pues no eran esto de la escritura. Y ahora, y entonces, ha sido un gran negocio esto de tratar de vender palabras, que va, yo te lo digo así.
Entonces Remington y Sholes produciendo máquinas de escribir que nadie quería comprar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te vuelvo a preguntar eso que te pregunté hace ratico. ¿Cuánto hace que no escribes una carta? Que tomas lo que se llama por metáfora muerta, por analogía, por memoria y respeto a la memoria histórica, tomas una pluma y en un papel te pones a escribir una carta. Estimado fulano de tal, 2 puntos. Me imagino que la respuesta es ¿o alguna vez has escrito una carta? ¿En qué tono? ¿Para qué? ¿Para quién? Cartas, llamadas, palabras, vuelo. Qué bueno que alcancé tus orejas también puestas esta noche. Y allí está esa oferta que se mantiene en pie. El próximo viernes, si recorrimos un poco la fecha, haremos un sorteo. ¿Qué voy a rifar? Un libro mío. Imagínate que si no sabré yo del mal negocio que es esto de escribir. Si no sabré yo del mal negocio que es usar la máquina de escribir para tratar de contar vivencias. Un librito que en 1992, por afecto de un amigo, Alfonso Páramo, eché a circular, y al cabo de 10 años ya había ubicado, no vendido, sino desplazado, algo así como 5,000 libritos de estos. El nombre es Guadalajara que sigue. Y el libro cayó ahí en mi laberinta, que es tan apreciada proveeduría de tinta seca, donde yo trato de hacer gárgara de tinta seca para platicar contigo de algo en el curso de las noches en que subo a la antena a buscarte. Y te interesa, hablas. Ahora vamos a usar un sistema, gracias a Aurora, con ese nombre tan matutino, tan radiante, mi nieta que vino a auxiliarme, pero luego, porque el reloj marca pautas en la conversa, 11:41, debo interrumpirla, yo aquí sigo, allá tú, si luego la retomamos, porque te sigo contando de plumas, tintas, máquinas de escribir, y del invento más prodigioso, simplificante de la escritura, de nuestro amigo Ladislao. ¿Me acompañas? Qué bueno. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. A seguir volando. Y te dije, déjame aprovechar la oportunidad de que aquí estás. No puedo desaprovecharla. El tiempo radio es algo muy preciso, precioso. De nuevo te la presento de mi vieja máquina de escribir, modelo 1935. Suena bien, ¿no te parece? Para tener tantos años, todavía trabajando. Y qué extraño apellido, Ramón Pugambilias, que también aprendió en una máquina Remington. Y luego ya las computadoras, y que ¿por qué tiene el mismo teclado? Por una simple, sencilla razón. Aquí está la explicadora, aquí va a pasar mi asistente de la noche, la joven Aurora, que luego le hablas, por favor, porque... A ver, ¿por qué el teclado? Porque está en posición de reposo y son las 104 teclas más usadas de todos. También se llama teclado inglés y fue inventado en 1868 por Christopher Sholes. ¿Ya ves? Christopher Sholes. Y vendido a Remington en el 1873. 73, o sea, le tomó 5 años convencer a Remington de que fabricara, además de armas, esta poderosísima arma. La palabra puede ser un arma poderosa, pero hay una razón. Sholes se la pasó tratando de
pensar en términos lógicos cuáles son las letras que más se usan y ponerlas más al alcance, A, S, D, F, G. Entonces hay una extraña lógica en el teclado del señor Christopher Scholz. Vuelvo con lo mismo, es la clase media intelectual gracias a la cual funciona este mundo como funciona. No son las grandes figuras ni los grandes recibidores del Oscar, no, son los actores, clase media. ¿Qué más? ¿Tiene algo que decir? Que el teclado se llama QWERTY por las 5 letras que están al principio del teclado. QWERTY. Aprende. Y esto es cortesía de Aurora. Háblale, 3030-5326. Humberto Estrada, en la Nueva Jalisco, se apunta a la... No es rifa, es suerteo. Mira, qué palabras uso. El próximo... Y yo más o menos estoy saludable. Si no me oigo muy saludable, es cosa de deficiencias en la transmisión, pero, o sea, no me digas saludos porque estoy saludable. No me felicites porque yo soy feliz aquí, hablando contigo. Entonces habla, di cualquier otra cosa. A ver, vamos a ver si se apegan a las normas antes dichas. ¿Qué tal, Alba? Habla Ángela, de aquí del Estadio Jalisco, reportándome la conversa. Queda también para anotarme en el sorteo de tu libro. Y respecto al horario, que mucha gente se queja, a mí en lo personal se me hace pues la mejor hora, ¿no? Ya que estas horas de la noche ya está en un caos calmo, ¿no? Ya se presta más para conversaciones noctámbulas sin ruidos externos. Todo hasta luego, gracias. Gracias, Ángel. Y esto del horario es un acertijo. A la hora que estés, y esto parece ser una norma radial, a la hora que estés habrá quien te diga que no es la mejor hora. Pero para mí es la mejor hora. ¿Sabes por qué? Porque tú estás aquí. Gracias, Ángel. Y desde Tepa. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Saúl Hernández Torres. Me estoy comunicando de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y quisiera participar en la rifa del libro. Asimismo, decirle que se le escucha con mucho gusto desde este lugar. Muchas gracias. Y yo con mucho gusto te busco, donde quiera que te encuentres. Hay un teléfono para lejanías a precio ganga de llamada local, el 018,000 87 88 17. Y el 3030-5326, ahí está esta niña que se llama Aurora y que yo supongo es mi nieta y que se desvela. Porque luego me dicen que no estás tú aquí y quieren llamadas, testimonios. También está el 3121-8880. Y también el www.alvargonzalez.info, pero lo del sorteo lo dejamos más orientado al 3121-8880, donde te contesta mi robot Zinga, para que vean lo que se siente hablar con tu oído disfrazado de micrófono. Alba González, saludos. He estado pendiente de lo que hablas desde hace ya bastantes décadas y te felicito. Ojalá que no haya términos fatales ni condiciones numéricas para que sigas disfrutando y hagas disfrutar a los demás de lo que es el ser ciego o el ser tullido, porque se vive igual con la voz que con la vista, con los músculos corriendo por todos lados. Tú lo haces mejor. Hasta luego. Saludos, Ramón. Yo no sé si lo hago mejor o peor, pero me gusta mucho esto de volar con la lengua. Esto de trabajar de ventilador. ¿Qué? Ventilo conocimientos. Ya hubo un individuo en la historia de la literatura que me copió el nombre hace ya bastantes siglos, pero como lo decía en francés, entonces suena mucho más creíble. Y ahora no te digo, te lo dejo de tarea. ¿Quién fue el tal ventilador? Hijo de la Revolución Francesa. Quisiera saber si se puede conseguir alguno de tus libros y dónde podría hacer esto. Es muy interesante todo lo que comentas en la conversa y quisiera, de ser posible, tener algo escrito tuyo.
Gracias. Antonio Mercado. Libros, ahí tengo unos folleticos en Laberinta, López Cotillo, entre Camarena y Rayón. Antonio, amigo, Mercado. Y también no son sino palabras que primero escribí y luego les puse, se oye muy feo, pero es lo cierto, les unté saliva, las convertí en discos, 50 recuentos, ahí con Mario, Fabián, Unión y Morelos, los mejores expendedores, los hermanos Méndez, de tinta fresca en toda la ciudad. 50 recuentos y a $2 el recuento no es una inversión muy onerosa, creo. A pesar de que estamos tú y yo reconvertidos a esa nueva secta que se llama... Es una nueva, antiquísima secta, porque siempre la historia de la humanidad ha sido la misma. ¿Cristianos? ¿Te suena bien? Sí, mire, habla Lupe González de Yagualica, Jalisco. Un programa muy interesante sobre todos sus temas, especialmente la filosofía, y con respecto a lo de la historia de Guadalajara, tengo por aquí un libro de 1888, Guía y Álbum de Guadalajara para los viajeros, por el licenciado José Villa Gordoa. Tipografía, litografía y encuadernación por José María Aguirre, Guadalajara. Si le interesa, por ahí está mi número. Estoy en Yagualica, trabajo algo de antigüedades y me interesa Y Robotzinga le cortó la posibilidad a Lupe González, nuestro amigo de Yagualica, de dar más informes sobre ese libro del licenciado Villagordoa. Lo que son las cosas, estos Villagordoa fueron una familia de hacendados. Hay una hacienda que desafortunadamente ha sido víctima de... Tú sabes, nuestra historia no importa, hay que tirar para adelante sin saber qué pasó. La hacienda de Malpaso, en Zacatecas, es una hacienda que debió haber sido espléndida y está totalmente a punto de demolición, algunas casillas ahí, algunos restos convertidos en casas de afortunados, de repartos que no fueron tan afortunados. Esto es Villagordoa, hizo esa guía para turistas de 1800, ya se me pasó el dato, 1800 y tantos, que el señor Villagordoa debe haber escrito con su pluma y luego llevarla al tipógrafo para que parara los tipos de imprenta. Esto hacían los tipógrafos, parar. Mira qué juego de palabras, los tipógrafos eran unos tipos excepcionales. Eran una especie de disléxicos funcionales porque tenían que leer los libros al revés. O sea, para parar la tipografía, tenían que instalarla al revés. Entonces, si tú revisas estos libros impresos con aquellos mecanismos primitivos, ¿cómo le hacían los tipógrafos para, es el término técnico, parar la tipografía? Gracias, Lupe González. Ahí está Robotzinga la grosera, 31 21 88 80, por si quieres darme más datos. Yo ya estoy un poco en una transición de libros, ya no sé, me queda un poco de tiempo ya nomás para relecturas. Ya no tengo mucho para aventuras novedosas, literarias. Al bar se comunica José Trinidad Vidrio Solano. Nací en Guadalajara en 1949. No tuve conciencia de lo que significó la demolición de tantas casas y edificios, de las molestias e incomodidades que esto significó, ni de la angustia y tristeza de las personas afectadas por el interés público. Yo ya encontré la ciudad transformada. Te solicito participar en el sorteo de tu libro para analizar la apreciación de estos hechos. Muchas gracias por tu constancia semanal de salir al Hercio que muchos disfrutamos. El que más disfruta esto de salir al Hercio, como dice nuestro amigo José Trinidad, soy yo.
¿Por qué? Porque me da la oportunidad de contarte tantas cosas que otros no tienen tiempo para hacerlo, vamos a decirlo así. El libro en cuestión, el del sorteo del próximo viernes, es para mí una reliquia, porque el libro es un circulante, como lo que nos decía nuestro amigo allá de Yahualica, esa guía para turistas del siglo XIX del licenciado Villagordo. Ve, tú vas a ver por cuántas manos haya pasado. El libro antiguo, primero se hacen viejos, luego los libros se hacen antiguos. ¿Y por dónde habrán pasado? ¿Quién los habrá leído? Y los pecios que te encuentras. Mira, quedan 3 minutos antes de las 12 de la noche. Te voy a contar una experiencia de pecios. El nombre técnico de pecio es en los naufragios. Ya sabes, el buque ese Odyssey que anda a la captura de pecios. Le interesa mucho el oro, dicen que están muy interesados en la historia, pero es el oro con el que se hizo el Renacimiento en Europa, y en cuya explotación todos participaron, unos deteniendo la pata y otros matando la vaca, pero ahí el reparto de culpas es al parejo. No es que los anglosajones hayan sido unas hermanas de la caridad y que los españoles hayan sido las bestias aniquiladoras que dicen los anglosajones con su versión oficial de la historia, pero a lo que voy es a esto. Mira, yo soy un filólogo. Traducción: un loco más o menos inofensivo enamorado del lenguaje. Tuve la oportunidad maravillosa de dedicarme 4 años profundos, hermosos, encantadores de mi vida a leer papeles añejos de la historia de esto que sigue tratando de reinventarse, llamado México, o que tiene que reinventarse para seguir siendo México. Entonces me intriga mucho saber. El otro día Luis Jorge García nos resolvía esa incógnita: ¿desde cuándo se escribe México con X y por qué se escribía con J, y Jalisco por qué empezó escribiendo con X y ahora se escribe con J? Son asuntos que te parecerán irrelevantes, pero a lo que voy es a esto: ¿por qué el continente se llama América? El continente americano. La respuesta es fácil: Américo Vespucio. Américo Vespucio fue un extraordinario promotor de sí mismo que logró convencer a Wencesmüller de que le pusiera este nombre. De America Sive Novus Orbi, el libro de Wencesmüller. Y tuve la oportunidad de verlo allí en la biblioteca del Museo Británico. Es un tesoro del siglo XVI. Es un libro que, para entrar a esa sala reservada de la biblioteca del Museo Británico, necesitabas ponerte guantes. Y lo abro, el libro de Wencesmüller, y en medio me encuentro una flor seca. Ya no pude intentar leer, sino empecé a imaginar quién, cuándo, cuántos años atrás, en ese lugar blindado, sagrado, con una secrecía monumental, el lugar más exclusivo de la biblioteca del Museo Británico, cómo había podido caer una flor allí, en medio de las páginas del Wencesmüller. Libros, imprenta, tinta, papel, inspiración, inventos. Si el Hercio no colabora a reinventar este país, alguna vez lo he dicho, si este país no se reconstituye, se refriega. Sostengo lo dicho. 12 en punto, yo aquí sigo. Hasta agotar existencias.